He querido titular este sermón de la siguiente manera: el amor verdadero revelado a través del compromiso. El amor verdadero revelado a través del compromiso. El mensaje de hoy concuerda con el lema de este mes: en gratitud a Dios por mi escogimiento especial, una vida de compromiso, amor y lealtad tendré. Así que Dios, tal parece que nos ha puesto alineados con todo lo que la iglesia está concibiendo para este nuevo año y para este mes. Y el tema tiene mucho que ver con el pensamiento de este mes. Nuestro interés en este día no es enseñar sobre el aspecto de la disciplina explicada en el texto. Aquí el Señor está explicando algo que tiene que ver cómo debemos nosotros lidiar con asuntos de conflictos dentro de la iglesia y cómo debemos responder. El Señor está aquí hablando de una disciplina, explicando cómo se debe implementar esta disciplina. Más bien lo que queremos con este texto enfocarnos en el hecho de la existencia de la iglesia local. Se ha difundido entre algunas de las comunidades cristianas hoy el criterio que se puede ser cristiano o creyente sin pertenecer a una iglesia local o sin asistir a una iglesia local. Tal pensamiento no concuerda con lo que nos enseña la Biblia. La Biblia da por sentado de que si hay creyentes que creen en Cristo, esos creyentes se reúnen en una iglesia local. Y eso es lo que Cristo quiere enseñarnos aquí también, acerca del aspecto importante de tener una iglesia local donde reunirnos. En Mateo 18, versículo 15 dice el Señor: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por favor, si nos pudieran bajar un poquito el micrófono porque hay feedback. Se lo vamos a agradecer. Gracias. Ahora, si el Señor habla del hermano que peca contra ti y contra mí, se sobreentiende que el hermano aludido aquí convive con nosotros, tiene comunión con nosotros. No se está hablando de un hermano que vive en otra ciudad, en otra comunidad de creyentes, sino del hermano con el cual nosotros tenemos relación cada día, cada vez que nos reunimos como iglesia. El Señor infiere aquí que el compromiso que tú y yo tenemos de guardar la unidad en el amor nos debe llevar a arreglar cualquier tipo de diferencia que tengamos con algún hermano. El Señor nos enseña aquí cuál es el primer paso para la reconciliación. Vayamos al segundo paso, que está en el versículo 16 de Mateo 18. Mas si no te oyere el hermano que pecó contra ti, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Vemos aquí a las claras que interactúan otras personas que pertenecen a la misma iglesia local. Todos se conocen y por esa razón es que pueden ayudarse entre sí. No se está hablando de personas desconocidas, personas extrañas, sino personas que en ese momento tienen un papel de liderazgo dentro de la iglesia. Los testigos son personas maduras, son personas fieles que pueden aconsejar para que se resuelva un conflicto dentro de la iglesia local y se mantenga la unidad y los hermanos aprendan a cultivar el verdadero amor, como dice el lema o el título de esta programación: cultivemos el verdadero amor. Pero ese amor no puede generarse o no puede desarrollarse si no hay un compromiso. Por eso el título del sermón de hoy es el amor verdadero revelado a través del compromiso. Pero hay dos argumentos más con relación a la existencia de la iglesia local, y es el hecho que
si el hermano que comete pecado contra otro hermano persiste en seguir pecando, obrando mal, y rehúsa escuchar a los dos testigos, el ofendido tiene ahora la opción de involucrar a toda la iglesia local para que la iglesia ayude en la solución del problema. La iglesia tiene ahora la oportunidad de aconsejar y ayudar al hermano que ha cometido las faltas. Ahora bien, si el hermano tampoco oye a la iglesia, parafraseadamente dice Cristo, trata al hermano como si no conociera a Dios, porque está negando la fe, está negando de que es un creyente en Cristo, porque los creyentes debemos andar en amor. Como dice la Escritura, y andar en amor como Cristo anduvo en amor. Y se entregó por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros debemos andar en amor. Si no andamos en amor, estamos negando nuestra fe. Y por eso Cristo dice en Mateo 18, versículo 17, y si no oyere a ellos, a los testigos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano, o sea, tenle como una persona que no es creyente. Ahora bien, el argumento más contundente a favor de la existencia de la iglesia local está en el hecho de que yo no puedo disciplinar a una persona con la cual yo no haya tenido previamente comunión. Tampoco puedo excluir de la iglesia a alguien que primero no haya sido incluido en la iglesia. Por eso Cristo nos está enseñando aquí la importancia de la iglesia local y la importancia de tener creyentes que cuiden la iglesia local. Así que pertenecer a una iglesia local de creyentes no es una opción, sino un mandamiento bíblico. Los creyentes que se unen a Cristo también se unen a un cuerpo de creyentes, a un cuerpo de creyentes compuesto por creyentes que llamamos iglesia local. Esta iglesia es visible, es física, está llena de personas que tienen una misma fe. Cristo da por sentado aquí que las personas que creen en Él pertenecen a un rebaño y tienen un pastor que las apacienta. Vayamos a Juan, versículo 16, capítulo 10. Juan 10, 16. Dice así la Escritura: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esta palabra de Cristo nos enseña que habrá un rebaño y un pastor que apaciente las ovejas. No de balde Cristo le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo no podría apacentar ovejas que viven en otro rebaño. Yo puedo apacentar las ovejas que viven en mi rebaño, en mi iglesia local. Si una oveja no tiene pastor ni rebaño, es una oveja sin pastor, es una oveja sin rebaño, y por lo tanto esa oveja corre el grave peligro de ser devorada por los lobos, en este caso por Satanás. Con mucha facilidad Satanás devora a los creyentes cuando dejan de asistir a la iglesia, cuando dejan el hábito, la costumbre de reunirse en la iglesia. Las ovejas solas no pueden alimentarse, no pueden protegerse a sí mismas, necesitan estar unidas con otras ovejas y necesitan tener un pastor que las guíe, que las oriente, que les diga por la palabra de Dios cómo debemos comportarnos, cómo debemos cuidarnos, cómo podemos conservar la santidad, la pureza, cómo podemos consagrarnos día con día al Señor, porque Dios tiene manera de hablarnos y ha escogido personas que le oran a Él para traer un alimento que es espiritual, un mensaje espiritual a la iglesia local, y ha escogido a los pastores para esa función. Las ovejas no tienen habilidades propias para subsistir sin un pastor que las guíe, y sin otras ovejas tampoco, porque las ovejas se animan entre sí. Así que existe tanto compromisos aquí de parte del pastor de cuidar las ovejas y de apacentar las ovejas, como de las ovejas escuchar la voz del pastor y seguir al pastor. Ahora, el pastor de los pastores, que es Jesucristo, ha delegado esta función pastoral en hombres que Él ha escogido para que cuiden su rebaño.
Y a esos son los llamados pastores. Estos pastores deben pastorear de la manera que Cristo ordena. Por eso Pedro, en el capítulo 5, primera de Pedro 5, del 1 al 2, dice cómo es que los pastores deben pastorear. Él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Los pastores que están al frente de las congregaciones o de las iglesias locales deben ser dechados de la grey, deben ser un ejemplo a seguir, y no deben ser personas avariciosas que están buscando cómo apropiarse de los recursos de la iglesia local para su beneficio personal. Son dos cosas muy importantes. Los pastores no deben pastorear por fuerza, sino voluntariamente, siendo ejemplo de la grey, y deben también ser personas honestas en el manejo de la iglesia. El compromiso de Pedro y los demás ancianos, pastores también, es que deben cuidar la iglesia como Cristo cuidó de ella y se entregó por ella. Sin embargo, el compromiso aquí no es tan solamente del pastor para con las ovejas, sino de las ovejas también para con el pastor. Dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Tanto peca el pastor cuando descuida las ovejas, como las ovejas cuando están descarriadas, ignorando al pastor. Ninguna obra local puede ser exitosa jamás, a menos que exista un compromiso de comunión y de trabajo entre todos los creyentes, tanto en la asistencia a las reuniones como en el compartimiento de los dones y talentos para el avance de la obra de Dios. Tanto pastores como ovejas tienen compromisos ante el Señor. Así que vamos a redefinir o vamos a definir lo que es el concepto de iglesia local. Iglesia local es una asamblea de creyentes que mantienen comunión entre sí en obediencia al llamado de Dios, al llamado que Dios les ha hecho de congregarse en su nombre, los cuales han hecho el compromiso de amarse, respetarse, perdonarse, cuidarse y apoyarse entre sí, y participar de todas las reuniones de la iglesia para compartir los dones, talentos y recursos que Dios les haya dado, y hacer discípulos por medio de la predicación del evangelio. Este concepto lo debemos tener cuando alguien le pregunte ¿qué cosa es una iglesia local? Es una asamblea de creyentes que mantienen comunión entre sí en obediencia al llamado que Dios les ha hecho de congregarse en su nombre, los cuales han hecho el compromiso de amarse, respetarse, perdonarse, cuidarse y apoyarse entre sí, y participar de todas las reuniones de la iglesia para compartir los dones, talentos y recursos que Dios les haya dado, y hacer discípulos por medio de la predicación del evangelio. Si nosotros como iglesia local no tenemos en cuenta todos estos aspectos, nuestra función en el mundo es incierta. Nuestra función en el mundo no está siendo distinguida, porque la función de la iglesia es esta, ilustrada en este concepto. Hoy quiero demostrar este concepto a través de algunos puntos importantes. El primero, la iglesia local tiene el compromiso de congregarse en el nombre del Señor. Hebreos 10:23 dice: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando un miembro de la iglesia en el Nuevo Testamento dejaba su congregación, el pastor enviaba así una carta
de recomendación, porque ese hermano salía para otra comunidad y allí se iba a congregar con otra iglesia local. Entonces el pastor hacía una carta: para allá va fulano de tal, te recomiendo que atiendas a fulano de tal, es miembro de la iglesia, tiene estas funciones. Esa es la costumbre que había, el sistema organizado que existía en el Nuevo Testamento, en los hermanos que vivieron allí en esa etapa. Tal parece que en ese tiempo algunos, dejando su congregación independientemente para reunirse en otros lugares o en otro rebaño o en otra iglesia local de manera independiente, el autor de los Hebreos dice el motivo por el cual es necesario congregarse. Y el propósito es reunirnos. ¿Para qué? ¿Para hacer qué cosa? Para exhortarnos los unos a los otros mientras llega el día del Señor. Hay un compromiso dual: reunirse y luego exhortarnos los unos a los otros. Esa es la función de la iglesia, una de las funciones de la iglesia. En Hebreos 3:13 dice el autor de los Hebreos: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuándo un creyente puede ser endurecido por el engaño del pecado? Cuando deja su congregación, porque deja de escuchar la exhortación de Dios, deja de escuchar el mensaje de Dios, deja de tener comunión con sus hermanos en la iglesia y deja de recibir la bendición espiritual. Ahora, ¿con qué frecuencia yo debo exhortar a mis hermanos? Bueno, cada día. Así que la comunión entre los miembros de la iglesia local es ininterrumpida. Hay un compromiso aquí de congregarse con un fin, con el fin de perseverar, con el fin de mantenernos firmes en la fe y con el fin de exhortarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Los miembros de una iglesia local interactúan siempre en la labor de dar y recibir. La idea de recluirse o de apartarse del resto de los demás miembros y quedarse en casa para servir a Dios es algo que no es bíblico. No es bíblico, porque Dios ha mandado a través de su palabra a reunirnos, a tener comunión. Es antiespiritual, porque unos a otros debemos servirnos. Dice Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo podemos servirnos los unos a los otros a distancia? No, tenemos que reunirnos para servirnos los unos a los otros. También esta idea de alejarse de la iglesia local es antibiológica. Dice 1 Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios ha dado dones a la iglesia y esos dones debemos emplearlos dentro de la iglesia del Señor. Usted me da su don y yo le doy mi don a usted. Los dones son como los órganos del cuerpo. Están para servir al cuerpo en la función de dar y recibir. Esto nos lleva de la mano al segundo aspecto a tratar. La iglesia local tiene el compromiso de dar sus dones, talentos y recursos. Esto es muy importante que no lo pasemos por alto. La iglesia local tiene el compromiso de dar sus dones, talentos y recursos. Es un grave error ignorar los dones, talentos y recursos, porque la iglesia se mueve por el esfuerzo y el trabajo de cada miembro de ella. Si sus miembros son generosos, la iglesia es generosa. Si sus miembros se sirven los unos a los otros, la iglesia es servicial. Si los miembros comparten sus talentos, sus dones, sus virtudes, sus recursos, la iglesia es talentosa. Si la iglesia evangeliza, predica la palabra, la iglesia es evangelizadora. Entonces nosotros somos lo que es la iglesia. En la interacción de cada uno de nosotros, entre nosotros, en nuestro trabajo. Dice 1 Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Tú recibiste un don, entonces debes administrarlo a la iglesia local.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, déselo a los otros. Es decir, que cada uno de nosotros tiene el compromiso de poner en función su don, su talento, sus recursos a favor de la obra de Dios y la extensión del Evangelio. En cuanto a las ofrendas, 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que le demos sus diezmos y sus ofrendas a regañadientes, sino voluntariamente, porque salga de nuestro corazón por amor. Y eso lo decíamos a través del programa. Servir a Dios debe ser un servicio en amor. Servir a la iglesia debe ser en amor. Y también respecto a la ayuda mutua, dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, de la comunicación, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayudamos a la iglesia con nuestras ofrendas voluntarias, con nuestros diezmos, con nuestros dones, con nuestros talentos. Y la iglesia se mueve en función de alcanzar más almas para el reino de Dios. Debemos darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A veces está la necesidad y la ignoramos, porque eso implica quitarnos algo que nosotros ansiamos y queremos, amamos. A veces vemos que podemos gastar un poco de nuestro tiempo en la obra del Señor y nos retenemos un poco porque tenemos otros compromisos. Pero la iglesia no avanza a menos que tú y yo nos comprometamos a gastar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo por el avance del reino de Dios. Donde esté la necesidad, allí tú y yo debemos estar, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos ignorar nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con nuestra iglesia local. En tercer lugar, la iglesia local tiene el compromiso de servir. Cristo nos enseñó cómo servir en amor. En Gálatas 5:13 dice el apóstol: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servir no es aquí sugerido, sino ordenado. Se nos está ordenando servir. El Señor Jesús ordenó que cada uno de nosotros tiene la necesidad y tiene la obligación de servir a su prójimo. Por eso le dijo a alguien en la parábola del buen samaritano: ve tú y haz lo mismo que hizo el samaritano, ve tú y hazlo. Él pone el ejemplo de la parábola del buen samaritano para darnos un ejemplo a nosotros, porque el Señor también te está diciendo a ti y me está diciendo a mí: ve tú y haz lo mismo. Ahora, servir a la luz de este pasaje, ¿qué significa? Significa variar los planes. Es el primer sacrificio. Yo tengo un plan, óyeme, veo la necesidad, ya tengo que variar mi plan para suplir la necesidad del necesitado. El buen samaritano tuvo que cambiar su ruta de viaje para servir al hombre herido en el camino. Servir significa cambiar de planes, pero también servir significa gastar recursos propios. El buen samaritano gastó de sus vendas, su aceite y vino para tratar las heridas del moribundo. Servir a Cristo también significa usar tu medio de transporte para ayudar a un necesitado. El buen samaritano montó en su cabalgadura al moribundo y lo llevó al mesón. Servir también significa emplear tu tiempo para cuidar del necesitado. ¿Qué hizo el buen samaritano? Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero también servir significa gastar más de lo que habíamos planificado para ayudar a un necesitado. Entonces el servicio nunca va a ser fácil, siempre va a implicar sacrificio y esfuerzo de nuestra parte. Por eso el apóstol en Gálatas 6:10 dice: así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Si tú ves a tu hermano tener necesidad
y mira tu rostro y cierra contra él tu corazón para no darle, ¿cómo mora el amor de Dios en ti si ese es tu hermano? Y la necesidad de tu hermano debe ser tu necesidad. Hay un compromiso aquí en la iglesia local y el compromiso es ayudarnos los unos a los otros. Dios quiere que nosotros mejoremos en nuestra perspectiva de lo que es la iglesia para que nos activemos como miembros de la iglesia para cumplir con el rol que tenemos al ser miembros de la iglesia de Cristo en la tierra. En cuarto lugar, la iglesia local tiene compromiso de preservar la unidad en el amor. Y esto es muy importante, mis hermanos. Si hay algo que preocupa a un pastor, es la unidad de la iglesia. Eso es primer orden de prioridades, que todos estén unidos, que todos se amen, que todos se comprendan. Todos vivimos en una casa grande que llamamos iglesia local. Si el techo de esa casa grande se agrieta o se daña, todos nos mojamos, todos nos perjudicamos. Como dijera alguien, la fortaleza tuya y mía es el eslabón más débil. La iglesia es tan fuerte como el eslabón más débil. Si un miembro se afecta, todos los demás miembros también se duelen y se afectan. Así que la participación de todos en el cuidado de mantenernos unidos en todo tiempo es necesaria. En la escritura base el Señor presenta un conflicto, un problema. Un hermano peca contra otro. ¿Cuántas personas participan en la solución del problema? A ver, ¿cuántas personas participaron ahí? En la escritura base se presentó un problema que un hermano pecó contra otro hermano. ¿Cuántas personas participaron? Es la idea. Todos están llamados a participar en base a lo que nos dice la escritura. Primero participó la persona individualmente para arreglar el conflicto. Después participaron 2 testigos. Después participó toda la iglesia para resolver el problema y el conflicto. Es decir, que a todos nos debe preocupar o nos debe interesar que la iglesia esté cada vez más unida en un mismo sentir y en un mismo propósito. En todas las instancias vemos que la iglesia participa en la solución de un conflicto. Esto nos enseña el Señor a través de la escritura para que demostremos el amor construyendo la unidad de la iglesia. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. O sea, ahora tienes la oportunidad de corregir a un hermano porque cometió una falta, pero tú considérate a ti mismo porque tú eres del mismo material de carne y hueso. Y tú mismo puedes caer en la misma falta de tu hermano. Entonces es importante que nosotros con toda humildad, con toda sencillez, reprendamos si hay que reprender, con todo amor, sabiendo de que nosotros también somos proclives o propensos a caer en las mismas faltas y debemos compadecernos los unos de los otros. En todas las soluciones de conflictos el Señor nos está enseñando a ser más justos, más compasivos, más pacientes, más humildes. Cuando hay un conflicto que llega a nuestra vida, pregúntate, Señor, ¿por qué tú has permitido este conflicto en mi vida? ¿Quieres cambiar algo, algún aspecto de mi carácter? ¿Quieres hacerme más paciente? ¿Quieres hacerme más humilde? De ahí que Pablo nos exhorte a todos como iglesia en Filipenses 2, del 1 en adelante. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. El Señor quiere que estemos unánimes y que no haya alguien que haga algo por contienda o por vanagloria.
para enorgullecerse o para riñar con el hermano. Cumpliendo con estos requisitos, entonces podemos preservar la unidad de la iglesia en amor. El compromiso de mantener la unidad en amor es a costa de cualquier sacrificio, menos cuando está en juego la doctrina de la iglesia, por supuesto. En quinto lugar, la iglesia local tiene el compromiso de predicar el evangelio. Esto es muy importante que lo tengamos presente. La iglesia local tiene el compromiso de predicar el evangelio. La iglesia local será mucho más efectiva, y es bueno que lo recalquemos, en la predicación de la palabra si se ocupa de todos los demás compromisos. Porque para predicar tenemos que sentirnos comprometidos con vivir una vida consagrada al Señor para ser un ejemplo a aquellos que vayan viniendo a la fe. Así que los demás compromisos están ligados a este compromiso y son importantes, son como la antesala para este compromiso. Todos los miembros deberán estar preparados para preservar el plan de salvación a los que se pierden en el mundo. En Marcos 16, del 15 al 16, dice: y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio es la buena noticia, es el anuncio de Dios, de lo que Dios ha hecho por la humanidad. Dios envió a su Hijo unigénito para ponerlo en propiciación de nuestros pecados. Él fue al Calvario como un cordero para expiar tu culpa y mi culpa, tu pecado y mi pecado. Y en Él es que somos perdonados y somos admitidos en la familia de Dios. ¡Qué buena noticia! Y eso tenemos que proclamarlo a todo viento, en todo lugar, en todo momento. Entonces la iglesia participa en la predicación de la palabra porque no es un compromiso que tienes con el pastor o que tienes con la organización, es un compromiso que tienes con Dios, de decirle que ya el camino está abierto a los hombres que viven en pecado para que vengan a la luz admirable, a la luz de Cristo, y sean salvos y sean perdonados. Pero eso no puede ser posible a menos que prediquemos. Dice la Escritura, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Si no hay quien les predique, si no hay quien predica, ¿cómo es que van a creer? Entonces creen por la participación tuya y mía dentro de la iglesia local. Así que todos venimos a Cristo, hermanos, con problemas, con defectos, con pecados, con cosas, arrastrando adicciones, venimos a Cristo. Pero en Cristo Jesús somos liberados. En Cristo Jesús somos libertados. El poder de Cristo Jesús manifestado a través de su palabra bendita nos lleva a vivir una nueva vida. Por eso decía el apóstol Pablo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres que Dios haga cosas nuevas en tu vida? Comprométete. La vida cristiana es compromiso. El amor verdadero se revela a través del compromiso. Hoy en día, las parejas quieren vivir y tener vida marital sin comprometerse, sin llenar un papel que diga, me comprometo contigo, servirte en las buenas, en las malas, en enfermedad, en salud. Le temen a eso y viven toda la vida, tienen hijos y todo, y no se casan porque le temen al compromiso. ¿Por qué muchas veces las personas no vienen a la iglesia, no vienen a los caminos del Señor? Porque le temen al compromiso. Están viendo en la iglesia una forma de comprometerse con el hombre y no es así. Cuando nos entregamos a Cristo Jesús, nos entregamos conscientes de que Él se sacrificó por nosotros. Él se entregó por nosotros y ahora nosotros debemos entregarnos voluntariamente por Él.
Pero eso no lo podemos hacer a menos que nosotros concibamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, formado por creyentes, salvados por gracia, por la misericordia de Dios, para cumplir un propósito determinado, salvar más personas que están en pecado y en miseria espiritual. Pero ya no es un compromiso que se hace a regañadientes, es un compromiso que se hace por amor a Dios. Pero la gente le teme a ese compromiso. Y cuando nos acercamos a Dios debemos saber que Él es el que hace la obra desde el principio hasta el final. Aunque nosotros participamos directamente en lo que respecta a los deberes de la vida cristiana, los recursos que nosotros usamos como la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la evangelización, estas son disciplinas de Dios, las gracias de Dios que Dios comunica. La gloria para quién es, para Dios. Entonces Dios a los que están vivos y resucitados en Cristo Jesús les dice: predica, porque ellos no van a creer si no les predicamos. Entonces tenemos que reparar sobre este compromiso que tenemos como iglesia. La intención de Dios es que seamos buenos discípulos, buenos aprendices. Un discípulo es un aprendiz, alguien que está al lado de alguien constantemente aprendiendo. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el sexto compromiso. La iglesia local tiene el compromiso de hacer discípulos. Tú y yo, no el pastor, tú y yo, todos, de hacer discípulos. Que nosotros tengamos una persona con la cual conversemos del Evangelio y le dediquemos todo el tiempo que sea necesario. Yo recuerdo cuando empecé a visitar la casa de Leti, me había establecido el compromiso de ir todas las semanas a casa de Leti. Había momentos en que se presentaban situaciones que yo decía: no voy a poder ir, pero el compromiso, el saber que alguien me estaba esperando para que yo le enseñara la palabra de Dios, no me permitía estar tranquilo en casa. Y entonces tomaba mi vehículo e iba. No importa, porque cuando una persona ama a Dios, sirve a Dios, no está mirando los gastos. Pues cuando tú echas gasolina y tú dices: wow, $80, $90 toda la semana para predicarle a una persona que a ciencia cierta tú no eres Dios para saber si se va a convertir o no, pero para cumplir con el mandato de Dios había que hacerlo. Y así hice. En otros casos he hecho lo mismo y no ha resultado. Es un gran misterio. Pero Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio y a ser discípulos, dedicarle tiempo a esas personas. Dice Mateo 18:19. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato de Cristo es ir y adoctrinar. Ahora, ¿qué clases se reciben en el discipulado? ¿De qué se habla en el discipulado? Se reciben clases respecto a Dios, respecto al pecado, respecto a la salvación, respecto a la vida cristiana, respecto a la iglesia, la importancia de la iglesia local, respecto a los mandamientos de Dios, respecto a la evangelización y el liderazgo cristiano y en la ética cristiana. Se habla también de la segunda venida de Cristo, de la resurrección, del juicio final y la salvación eterna de todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la palabra de Dios a través del arrepentimiento y la fe y la obediencia a Dios. Ahora, en el discipulado se aprende a defender la fe. Tenemos obviamente que defender la fe, practicar lo que nosotros creemos, pero también estar preparados para defender lo que nosotros creemos. ¿Qué hemos visto en el día de hoy? Hemos visto en el día de hoy que el amor verdadero se revela a través del compromiso. Del compromiso número 1, de congregarnos. Tú y yo tenemos que congregarnos. El compromiso número 2, de dar nuestros dones, talentos y recursos para contribuir con el crecimiento del reino de Dios. Tu dinero y mi dinero es de Dios. Tu vida es de Dios. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. ¿Por qué voy a ser mezquino con Dios? ¿Por qué voy a regatear con Dios?
¿Por qué voy a buscar mis propios intereses, sabiendo que los intereses de Dios son primero? Buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero a veces lo que pasa es que vamos tras las cosas y perdemos ambas cosas, las cosas y el reino de Dios. También, en tercer lugar, tenemos el compromiso de servirnos los unos a los otros. Eso va a implicar gasto, esfuerzo. También tenemos el compromiso de preservar la unidad en el amor. Muy importante en la iglesia. Cuando tú te unes a una iglesia local, tú estás aceptando lo que ese grupo o esa iglesia local ha aceptado en forma de creencia. Y si distas en algún aspecto, te reservas ese aspecto hasta lograr que el Señor le dé entendimiento a la iglesia y comprensión de cuál es su voluntad. Porque la leche es para los que no tienen experiencia y la vianda para aquellos que ya son más maduros en la fe. Entonces es muy importante tener eso, preservar la unidad de la iglesia, ayudar a que la iglesia se santifique y arreglar todos los conflictos en amor, perdonándonos los unos a los otros. Porque dice la Escritura, Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Qué le dijo el Señor? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Debes perdonar siempre. Tú no debes mantener en tu corazón resentimiento contra alguien porque estás desagradando a Dios. Entonces debemos estar dispuestos a sacrificarnos nosotros por mantener la unidad de la iglesia. Que no haya un alma que tenga motivos lógicos para apartarse de nosotros porque seamos descortés o seamos duros en nuestra manera de tratarlos con heridas que pueden ocasionarse en el corazón. Dios quiere que nosotros aprendamos a cómo preservar la unidad en amor. Y si se comete alguna falta, debemos reconocerla y debemos pedir perdón y reconciliarnos con nuestro hermano y seguir hacia adelante. En la iglesia primitiva había dos mujeres llamadas Síntique y Evodia. Tenían discusiones entre ellas, pero esas discusiones estaban afectando a la iglesia. Y Pablo le escribe a la iglesia y le dice, ruego a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir, que están afectando la unidad de la iglesia. Entonces, debemos evitar comentarios impropios que hieran la sensibilidad de otra persona. O cuentos de doble sentido que aluden a los defectos físicos de una persona. Debemos ser prudentes a la hora de tratar con los demás. Debemos también tener el compromiso de predicar el Evangelio y de hacer discípulos para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿por quién tú y yo trabajamos? Trabajamos por Dios. Al final, Dios le va a decir a cada cual lo que cada cual merece recibir o necesita escuchar. Bueno es que ese día final nosotros escuchemos la palabra de nuestro Redentor al venir por segunda vez. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque lo importante es tener comunión con el Señor. Y ahora, cualquier tipo de sacrificio que tú hayas hecho por la iglesia o por la obra de Dios, tenla presente que será recompensado por Dios. Dice la Escritura en Hebreos 6, del 10 al 11, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Más deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, el mismo compromiso hasta el cabo, hasta el final, para el cumplimiento de la esperanza. Que hemos visto centralmente en el sermón del día de hoy. Las palabras de Cristo, que es necesario que exista una iglesia local de creyentes comprometidos con los demás miembros para perdonarse, para amarse, para quererse, para darse la mano juntos y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Esa es la gran encomienda, pero eso no es posible a menos que nosotros entendamos que el amor entraña un compromiso.
Así que Dios te bendiga y gracias a Dios por permitirnos predicar este tema a la iglesia de hoy. El amor verdadero revelado a través del compromiso. Pongámonos en pie, vamos a cantar la doxología. Amante y tierno Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por la bendición que nos has regalado de estar reunidos en tu nombre. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y descubre las intenciones del corazón. Porque esa palabra se nos ha dado para que nosotros aprendamos la enseñanza, la instrucción y aprendamos a corregir nuestras deficiencias. Si en algún momento hemos pecado contra ti al incumplir con nuestro compromiso con la iglesia local, te pido que me perdones y que nos perdones a todos, porque podemos como seres humanos cansarnos de servir y de comprometernos con un grupo de personas que tienen tantos defectos y virtudes como las podemos tener nosotros. Pero permítenos ese corazón dócil, humilde, sencillo, para bajar la cabeza y encomendarnos en tus manos y cumplir la misión para la cual hemos sido llamados de predicar tu palabra y hacer discípulos. Pero la predicación resulta vana cuando no está respaldada con una vida llena de fe, con una vida consagrada, con una vida santificada. Santifícanos en tu palabra es verdad. Quita todas las impurezas del corazón, toda adicción, porque dice tu palabra que nada impuro entrará. Nada sucio, nada que tenga mancha. Quita, Señor, todo lo que te desagrada de nuestras vidas, porque queremos tener comunión contigo. Queremos parecernos a ti cada día. Queremos tener el carácter dulce que tú tuviste. Queremos tener vocabulario santo, vida santa, vida entregada a ti. Vida y compromiso, Señor. Haz que ninguno de nosotros nos perdamos, porque seamos duros de corazón. Ablanda nuestros corazones para cumplir siempre tu palabra. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros y que tu palabra siga siendo predicada, que tu palabra siga siendo enseñada y que no escatimemos a hacer lo que tengamos que hacer a favor de tu iglesia local, a favor de tu iglesia que es tu cuerpo, y que tu nombre sea altamente glorificado. Bendice las obras de nuestras manos. Bendice a todos aquellos que de alguna manera nos han ayudado. Que la gracia tuya sea sobre ellos. Que tu favor bendito les tenga presente. Y que todos unidos, Señor, un día estemos en la patria celestial para adorarte, donde todo será pacioso por el Espíritu Santo. Oh Señor, líbranos del mal, líbranos de nuestros pecados, líbranos de cualquier adicción, líbranos, Señor, de dar lo que te corresponde a ti, a César,
Oh Señor, líbranos, ampáranos y protégenos. Bendice a tu iglesia aquí en Colton. Bendice las obras de nuestras manos y que tu obra no se detenga, que siga hacia adelante, porque sabemos que uno contigo es la mayoría y más son los que están con nosotros que los que están con el adversario. La honra y la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y ahora te pedimos que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos tus hijos, ahora y siempre. Amén.